Listo. Ya se deben estar conectando los demás compañeros. Iniciamos. Uno más. Faltan dos, ¿verdad? Bueno, Jorge ya está conectando ahorita. Ahorita vi que estaba conectando. Bueno, y ahorita que se vayan conectando los compañeros. ¿Cómo nos fue con lo del foro? ¿Todos lo alcanzaron a hacer? Que no me llegaron notificaciones de todos. Sí, bueno, ¿Sí? yo sí. Sí. Vamos a ver cuántos tengo. Ah, no, sí están los 7. Es que no me había llegado la notificación de todos, pero aquí están. Vamos a ver quién es. Denise, David, Carlos, Jorge, Luis Ángel, Brenda, Hilary no la veo. No veo el de Hilary, pero sí me acuerdo que me llegó. Sí. Sí. Si me lo he respondido en alguna cadena. A ver, respuestas. Pero respuestas. Creo que ya nada más falta la compañera Denise, ¿verdad? Buen día, Alex. Buen día. Denis no se va a conectar porque tuvo que trabajar. Perfecto. Gracias. Entonces ya estamos completos. Bueno, estaba revisando esto porque sí me acuerdo de haber visto aquí el de Hilary, pero ahora ya no lo veo. Pero bueno, con independencia de eso, en lo que coincidieron varios del foro que se hizo la semana pasada, pues, ¿cuál fue el dilema planteado en sí en este caso? ¿Cuál creen que haya sido el dilema? El pagar o no pagar a una asociación delictiva. O el denunciar o no denunciar el hecho delictivo. Denunciar o no denunciar, si es. Si fuéramos más profundo, es el permitir un acto ilícito o no consentirlo. Luego teníamos las implicaciones que tienen dichas opciones, que creo que esto es lo más interesante. Las implicaciones que tienen en cada una de la decisión que se pueda tomar. Entonces, ¿cuáles creen que puedan ser las implicaciones? Bueno, pues puede haber repercusiones en varias de las decisiones que se pueda tomar, como poner la denuncia, pues que venga el grupo y tome acciones ahí en contra de la persona o la familia, como lo habían mencionado. Sí. Y si se paga, que yo voy en contra de esa forma de pensar, van a exigir más. Esto es un común cuando sucede este tipo de situaciones y pagan una cantidad, van a querer más y van a regresar por más, o finalmente van a secuestrar a la persona también.
y la van por sacarle más una última vez y hasta puede terminar en homicidio. Entonces dependiendo de la decisión que se tome, va a tener cierta repercusión. En la denuncia se puede pedir la protección y hacer una de las salidas que hagan a las personas que actúe la autoridad después. Al final se cortó un poquito, pero creo que se alcanzó a entender lo que nos decías. Después de poner la denuncia, no. Sí, yo decía poner la denuncia y pedir ahí mismo la protección de la autoridad para las personas y sus familias, y que la autoridad actúe en consecuencia, es decir, que sí se siga el proceso de la denuncia y la búsqueda de las personas, y termine todo como todos pensaríamos que debería de terminar, ¿no? Cuando se pone una denuncia. Pero podría haber implicaciones al denunciar. Claro, por supuesto. Sí. ¿Como cuáles podrían ser? Como la venganza del grupo, es decir, que lo tomen a mal, que obviamente así va a ser, y busquen a la persona y la secuestren o le hagan daño físico, que la estructura de la propiedad de la infraestructura, vaya, de la propiedad donde está la empresa, también sufra daños a causa de estas personas. Correcto. También desgraciadamente que pues, no tenemos plena confianza en nuestras autoridades, que sabemos que muchas de las autoridades están protegiendo a ciertos grupos de la delincuencia, o que sabiendo qué tipo de grupos de la delincuencia son, pues realmente no va a actuar la autoridad. Y tenemos muchos casos, muchos ejemplos en este tipo de casos. Y a veces que la misma autoridad pues sabe exactamente quiénes son, cómo operan, y pues no una complicidad, a lo mejor así literal, pero pues la complicidad en el sentido de que los deja seguir actuando y sabe que no, en algunos casos son intocables. En estas últimas 2 semanas se ha hablado mucho del caso de García Luna, Gerardo García Luna, que decían, empezaron mucho a circular en redes sociales la crítica hacia los anuncios que sacaba el expresidente Felipe Calderón, donde invitaba a la gente a denunciar todo este tipo de actos contra el crimen organizado y las extorsiones. Y ahora lo analizan desde el punto de vista que dicen, oye, nos estabas invitando a denunciar, pero resulta que el principal encargado pues era quien organizaba o quien permitía más bien, porque también creo que se ha exagerado mucho en eso. De hecho, hay quienes llegaron a decir que Felipe Calderón era el que coordinaba las juntas con los grupos organizados. Realmente sabemos que no es cierto, que decían que García Luna, pero pues en realidad sí había una cuestión de esa permisividad al crimen organizado, y pues el denunciar realmente no servía de nada. Y sí hay, como decimos, muchos ejemplos documentados donde se llegó a poner la denuncia y la familia, a veces en cuestiones menos graves, pues la policía les decía, ni para qué le muevas, vas a tener, se te van a ir encima, vas a tener el mismo crimen organizado y a la policía en tu contra, pues mejora lo que te dicen, y en otros casos hasta la policía llegaba a amenazar. Entonces, sí hay muchas situaciones en ese contexto que, pues, desgraciadamente atentan contra la cultura de la legalidad, porque, pues, aunque uno quiera estar dentro del marco de la ley, ante este tipo de situaciones, ¿cómo vas a poder realmente estarlo? ¿Cómo no salirte de ese margen? Es correcto. Luego, ¿cuál es el reto en materia de cultura de la legalidad? Pero para ponerlo en un contexto más específico, en nuestro país, ¿cuál sería este reto? ¿Cuál creen que sea el reto principal para mantener una debida cultura de la legalidad? Pues recae en eso, ¿no? La ideología que se tiene de la justicia o del poder policial que tenemos aquí. El mayor reto es crear la confianza en la gente, de que pueden denunciar y pueden ser protegidos. Bien. Sí, subordinarse en contra de lo normal que hemos estado viviendo, ¿no? En lo que tú dices, Lick, de las corporaciones y
y de las dependencias que están coludidas con el crimen organizado desde hace muchos años. Y yo creo que un reto fuerte, como dice el compañero, pues es crear esa cultura y que sí haya denuncia. De hecho, en aquellos años, bueno, no, más bien en el 2009, 2010, cuando empezó todo esto, luego Celina me va a decir que yo soy un viejito. No, compañero, es la costumbre, solo hablar de usted en general. Háblame tú porque me hace sentir viejito. Lo intentaré. Gracias, compañera. Es que la compañera me trata como si fuera el abuelito del grupo. No, es en cierto, general. No, ya exageré. Es cierto, es en general. Oye, Lick, y te digo que en ese tiempo ya ves que sacaron el famoso semáforo del delito. Supongo que todos han escuchado el semáforo del delito. Sí. Y este semáforo del delito estaba basado únicamente en la denuncia. Entonces el semáforo del delito realmente era muy pobre, porque la cultura era no denunciar. Y el que lograba poner una denuncia o hacer una denuncia, sí venía esta contra y sí le decían, ten cuidado porque se van a ir sobre ti y bla, bla, bla. Entonces, se ha creado mucho en México esa cultura, también lo pongo ahí entre comillas, de la no denuncia, por evitar estos tipos de atropellos o de malos tratos por parte de la delincuencia. Creo que un reto importante es eso, es sí denunciar y sí crear la cultura de la denuncia e ir en contra del régimen como lo hemos vivido hasta hace muy poco. Creo que ahorita hay un poquito más es más versátil y es un poquito más seguro hacerlo, ¿no? Sí, es correcto. Órale. ¿Puedo opinar? Sí, adelante. Sí, del tema ahí que nos expuso, yo creo que lo vivimos día a día, como bien dicen los compañeros, pero ahí también existe un protocolo de asegurarnos si es una amenaza latente o un tipo de chantaje, ¿no? Entonces ahí intervienen varios departamentos. El director, como dice el puesto, su obligación de cultura no solo interna, sino es no quedarse con esa pelota, ¿no? Sino decir, oye, tengo este evento, ¿qué hacemos? En cuanto a las denuncias, bien sabemos que seguridad pública carece de mucha ética por muchos temas que podemos hablar todo el día. Yo creo que ahí es saber a qué dependencia me voy a acercar, ¿no? Con qué formalidad, qué dependencia tiene la formalidad para aceptar mi denuncia. Entonces, a nosotros nos ha pasado y no nos acercamos a seguridad pública, vamos directo al Estado, ¿no? A la Fiscalía, que ellos sí que tienen más carácter ético, más profesionalismo, e inclusive ellos te van a asesorar de qué hagas, ¿no? Te van a decir, es que tu amenaza de chantaje no es amenaza, no. Cambia estos hábitos, o te dan unos tips, unas sugerencias. Coincido con todos, es no quedarse con la pelota porque te vuelves partícipe y te vas a volver, la van a agarrar de juego y todos los meses te van a empezar a incrementar cuotas y nunca se les va a acabar. Es lo que les pasa a los negocios chicos, a los chicos por miedo, por ignorancia, es lo que les pasa, ¿no? Entonces es atacar eso. Toda la sociedad debe estar en conjunto, debe tener en claro qué hacer, ¿no? Con quién ir, a quién le pido ayuda. Yo creo que ese es mi punto de vista. Oye, Carlos, y también hay personas, pequeños empresarios o grandes empresarios, que prefieren pagar. Ellos no preguntan, ellos prefieren pagar y evitar, según ellos, evitarse este tipo de problemas que les va a traer la denuncia, ¿no? Así es. Y de las cuestiones que comentaban ahorita los dos, tiene que ver también con la cuestión de la percepción. Ahorita decía Jorge, no hay denuncias y se tomaban únicamente las denuncias como parámetro para decir si había delincuencia o no. Me acordé de un ejemplo que les pongo mucho yo en la materia de constitucional, cuando hablamos de los medios de control constitucional, que quienes consideran que el juicio político es un medio de control, aunque en realidad no lo es, pero lo tenemos que ver en la materia, el juicio político que va
enfocado a juzgar a funcionarios, a servidores públicos de cierto nivel en razón de sus funciones, cuestiones que pueden ser desde voluntarias o involuntarias que pueden llegar a cometer, pero pues el juicio político está precisamente para regular la función de los servidores públicos. Y hasta hace algunos años siempre les preguntaba, ¿cuántos juicios políticos creen que ha habido en México? Entonces empezaban a decir X cantidad, y en realidad, digo, hasta hace 3 años aproximadamente, no había visto un solo juicio político en México. El más cercano que había estado era el de Andrés Manuel, por ahí en el 2005, pero no llegó a darse. Ajá. Entonces siempre les pregunto, les digo, entonces, ¿por qué no ha habido ningún juicio político? Quiere decir que tenemos muy buenos políticos y que no hay corrupción en México, y pues la verdad es que no, es que nunca se había presentado, y la única vez que se pudo presentar, Fox se desistió por cuestiones de que le estaba dando más popularidad que la que le quería quitar. Y luego fue como en el 2015 donde se da el primero, que también no hubo una sanción para el servidor público, y pues en realidad es un mecanismo ahí que tenemos de control en la administración pública que realmente está prácticamente de adorno. Pero el que no haya juicios políticos o que solamente haya habido uno o dos, porque creo que hace poco se le estaba metiendo también a otra persona más, ya no supo en qué quedó, vamos a suponer que se llegó a hacer, que en una historia de más de 50 años que tiene esa figura en nuestro sistema, que haya solo dos, pues eso no quiere decir que no haya corrupción o que no haya servidores públicos que puedan cometer alguna falta administrativa. Igual con la cuestión de la delincuencia. Y que también algunas agencias internacionales que ven cuestiones de seguridad, por eso toman esas referencias enfocados en la denuncia, en los casos que no se denuncian, donde hacen normalmente encuestas, y también en el nivel de la percepción. ¿Cuál es la percepción de seguridad? Creo que en la clase que tuvimos de prevención social del delito hablábamos de eso, de que, por ejemplo, ¿cuál es la percepción de seguridad que existe en muchas de las personas aquí en el estado? ¿Cuántas personas que salen por la mañana a tomar un camión a las 5 o 6 de la mañana o llegan en su casa a las 11, 12 de la noche y tienen que pasar por un lugar, por ejemplo, los que van a la universidad, que pasan por los lugares del Mesón y todas esas partes de Roberto Martínez que son inseguras? ¿Cuántos realmente habían sido asaltados? Y podríamos decir una cantidad de X que nunca han sido asaltados, pero ¿cuál es su percepción de inseguridad? Y normalmente es alta. El hecho de pasar por ahí ya te da una sensación de que puede ser robado, a las mujeres que pueden ser agredidas de diferentes formas, o que puede ser también, pues, como hombre víctima de alguna riña o de alguna otra situación. Entonces, la percepción es algo que también se debe tomar en cuenta, y sobre todo la cuestión de la falta de denuncia. Yo también ahorita, entre lo que comentaba Carlos, me acordé retomando de los jóvenes que son aquí en este grupo, que seguro no les tocó ver esa película, a ninguno de ustedes. Claro. Todo el poder, por ahí creo que del año algo así, o 2000, que precisamente... Me la platicaron de principio a fin, pero no la vi. En esta es Damián Bichir, que sale y le roban una camioneta y va y denuncia, y resulta que el policía encargado de investigar el robo de la camioneta era precisamente el policía que traía su camioneta. Entonces, pues esa falta de confianza que a veces tenemos en la autoridad, pues sí se refleja mucho. De hecho, pues yo digo, entre las partes donde viví un tiempo en la Colonia Moderna, y ahí había un muy amigo mío en aquel entonces. Su papá era policía, y su papá era conocido por vender televisiones, videocaseteras, y no sé qué tanto en aquel tiempo, cuando todavía se vendían las videocaseteras, y normalmente salían de los decomisos y de los cateos y de algunas otras cosas. Entonces, pues era algo prácticas muy conocidas en ciertos elementos policíacos. Pero en sí, bueno, pues el tema era precisamente para eso, reflexionar un poco y sobre todo dejar en claro que la cuestión de la cultura de la legalidad no es algo sencillo, porque en el papel, en la teoría, podemos estar
todos firmes en una postura de lo que se debe hacer y lo que debe ser, pero en la práctica no siempre es tan fácil. Y así como hay cuestiones de que son, pueden ser, se me fue la palabra, que no son amenazas reales, hay donde sí las ha habido, y hemos conocido ahorita pues de muchos comerciantes que han sido asesinados por consecuencia de no querer pagar estas cuotas. Entonces es algo complicado. Si quisiéramos ir realmente a una respuesta que nos pueda llevar a una mejor solución, es lo que siempre, el problema que siempre hemos tenido en México, que durante mucho tiempo lo hemos tenido, es educación y es cultura. Y para eso, que es a donde menos le vamos invirtiendo, igual que la prevención, que es a lo último que se le invierte, lo que es cuestión cultural, cuestión educativa y cuestión de la prevención, es lo último en lo que se ha enfocado tanto la gente como el mismo gobierno. Con independencia de lo que podamos ver mal o bien en el gobierno de Felipe Calderón, hay algo que siempre resaltaba y era precisamente esa cuestión cultural y de educación, de llegar a... Él decía que era un camino largo, pero que se podía lograr. Hay quienes dicen, es que potenció más la delincuencia, y sí es cierto. Tal vez su intención sí era acabar con la delincuencia en sí, pero mal enfocado. Quiso darle todo el poder a un solo grupo, pues para poder apoyarse en él para acabar con los demás, con los demás carteles y con los demás grupos de la delincuencia organizada, pero pues salió todo completamente al revés. Pero algo que siempre mencionaba él era cuestión de la educación, y varias de las medidas que él proponía, decía, no nos van a dar una respuesta ahorita, nos van a dar una respuesta en 10 o 15 años, y en algunos casos hasta 30. Pero era muy específico en esta situación, cosa que realmente pues sí era verdad, pero nunca pudo llegar a convencer o no encontró la manera de que realmente le apostáramos a eso, a una mejor educación o a una mejor cultura en ese aspecto. Y pues hasta ahorita seguimos en el mismo tenor. Y pues con los cambios que se pueden avecinar a nuestro sistema educativo, donde ya estamos hablando en secundaria ya le están poniendo temas de neoliberalismo y otras cosas que van pues enfocadas a otro tipo de regímenes y cuestiones socioculturales, pues a ver qué nos espera para nuestros niños. Pero pues no nos queda más que nosotros, por nuestra parte, digo, esta maestría va enfocada precisamente a esa parte de la prevención, y es pues realmente tratar de incentivarla y de llevarla hacia nuestro sector en el que nos estemos desenvolviendo. Entonces, ser parte, como dicen, de la solución y no tanto del problema. Entonces, pues vamos a continuar precisamente en ese mismo contexto con el tema de Estado de Derecho, que es el que dejamos pendiente en la clase pasada por la cuestión de las fallas. Hoy no tuve ninguna falla. Al parecer, creo que en el grupo anterior que le di, dicen que sí tuvieron falla en la primera clase, pero conmigo no pasó nada, entonces, pues hasta ahorita ya... Yo tuve ¿Sí? falla, por eso estoy aquí, en mi oficina. ¿Ah, sí? Estaba en la casa y en la primera clase nunca pude, no escuchaba nada, y luego me conecté, me decía una leyendita aquí en la computadora, porque estaba arriba en una oficina que tengo en la casa, y me decía, ponte cerquita del módem. Ahí voy al módem, me conecté en el celular y se me cortó, se me fue el internet. Sí. Creo que Easy está fallando a nivel nacional, según supe. Sí. Es la segunda vez que me falla en un lapso de 15 días. Está cortado, no sé por qué. Y me vine a la oficina. Por eso estoy aquí. Es por la saturación de la pandemia. Porque sí. Que todo el mundo está en su casa trabajando, y es Pastel y Easy. Ahorita el bueno recomendable el Infinitum mencionan. ¿Así? Pues sí, ya me imaginaré cómo está la demanda. Es el que soporta más. Y luego que en su casa, en la casa están algunos trabajando y otros en el Netflix y en... Es correcto. Pues sí. Sí, por ejemplo, ahorita en mi casa están los niños en su televisión cada uno, y yo aquí en la computadora. Eso también satura bastante. No, yo en la casa pongo a barrer a mis... No es cierto, Celina. No es cierto. Ya la va a defender la abogada.
A ver, No. ¿pone qué hacer a quién? No, a nadie. De hecho, El mi mismo esposa estaba Pablo sentada Barrera. conmigo viendo la clase. Bueno, es corresponsabilidad, compañero. Lo sé. Ella también es abogada, además, el IC la conoce. Fue su alumna. Claro que sí. Sí es. Muy bien. Bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a continuar. Déjenme pongo la presentación. Y aquí para poderlos estar viendo. Ahí ya deben de estar viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a quitar esto. Muy bien. Estado de Derecho. Primero algunas definiciones que nos comparten entre algunos autores y algunas dependencias internacionales. Por aquí se me olvidó poner la fuente, pero nos dice que es el principio de que todos los miembros de la sociedad están gobernados por leyes establecidas de manera democrática que protegen los derechos individuales y colectivos, aplicándose de una manera uniforme. No me quiero meter mucho en cuestiones de derecho constitucional o Estado de Derecho, pero nos habla aquí establecidas de manera democrática, aunque sabemos que no siempre es así, ni en una democracia ni en una monarquía. En una democracia que la podemos encontrar en una república como la nuestra, donde se elige un representante de la nación, o en una monarquía, como digo, el mayor ejemplo que tenemos de una monarquía es la corona inglesa, que se extiende a diferentes continentes de todo el mundo. No hay una democracia en sí. De hecho, en la corona inglesa, pues tienen el parlamento inglés, que está constituido por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes es lo que equivaldrían a nuestros diputados, que representan a los ciudadanos, representan al pueblo, pero la Cámara de los Lores representa los intereses de la corona y representa también los intereses de la Iglesia anglicana y la aristocracia, y es la cámara de mayor peso en el sistema inglés. Entonces, son los aristócratas, los duques, condes, los ministros de la Iglesia anglicana, son los que en sí deciden cuáles son las principales leyes y cómo va a regir su sistema jurídico. Entonces, por eso quería hacer esa aclaración de que no en todos va a ser totalmente de una manera democrática. Aquí en México tenemos una democracia que estamos cambiando de la democracia representativa, estamos buscando llegar a la democracia participativa, que la democracia representativa es elegir a un representante, elijo a mi alcalde, elijo a mi diputado, elijo a mi senador, a mi gobernador y a mi presidente, y es quien va a tomar las decisiones por mí, o es a quien yo le cedo el uso de tomar las decisiones propias del Estado, y hasta ahí queda mi labor. Ya lo elegí y ya él se va a encargar. La democracia participativa va más allá. Pues hemos visto en anteriores clases que la democracia participativa va, elijo a mis representantes, pero también participo yo como comunidad, como escuela, como colonia, como cuadra, junta de vecinos, para tener una participación y poder tener mejores servicios o tener mayor seguridad y mayor bienestar a través de diferentes mecanismos. Están también las organizaciones de la sociedad civil y pues en sí toda participación que pueda involucrarse en este mecanismo de democracia participativa. Pues vamos transitando hacia allá poco a poco, esperemos que podamos seguir avanzando, pero pues aquí la cuestión era remarcar esto, que no todo va a ser una democracia, y pues lo que sí se busca siempre es proteger los derechos individuales y los colectivos, y como dice aquí, aplicándose de una manera uniforme completamente, para que sea para todos por igual. Aquí esta definición de Kofi Annan nos dice, se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidos a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Vamos a lo mismo, es un ideal de lo que debe ser un Estado de Derecho, porque
Estados Unidos no podemos decir que no se aplique, que no sea un Estado de Derecho y que no se apliquen diferentes estándares de derechos humanos. Sin embargo, sabemos que no está totalmente vinculado a la Convención Americana de Derechos Humanos, y precisamente lo está porque si se adhiriera, si pusiera esa cláusula de vinculante hacia este tratado internacional, tendría que suprimir en todos sus estados la pena de muerte, cosa que no quiere hacer porque para su sistema le ha funcionado hasta ahora. Entonces, no todos los estados van a estar o van a ser compatibles sus sistemas con los principios internacionales de derechos humanos. Sin embargo, en cuanto a los principios de la ONU, sí es algo que sigue y que busca establecer los Estados Unidos de Norteamérica. Y en cuestión de, pues, que corresponde a todas las entidades, pues es claro y es lógico. El primero que debe respetar la misma ley y de establecer un propio Estado de Derecho, pues son los mismos organismos del Estado. De aquí, pues ya nos está tocando ver que no se está cumpliendo de todo, que a veces el menos indicado en violar la Constitución es el que lo está haciendo, y es pues nuestro presidente Andrés Manuel, que ha llamado ya varias consultas populares que no van conforme a lo establecido por la Constitución, no siguen el procedimiento y pues por ende son inconstitucionales. Entonces, pues si el primero que debe proteger la Constitución es el primero en violarla, pues estamos algo complicados. Pero bueno, pues ya iremos viendo cómo sigue su gestión. En las Naciones Unidas nos dice que es una condición en donde todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes y las instituciones, deben de seguir la ley. Esto requiere la separación de poderes, la igualdad ante la ley, un sistema equitativo de justicia y la seguridad general de los ciudadanos. Otro detalle que le puedo encontrar aquí a esta definición es que dice que todos los gobernantes de las instituciones deben de seguir la ley. No me acuerdo si lo mencionamos en la clase pasada o en alguna anterior, la cuestión de que la ley puede ser injusta, y eso también es complicado manejar un término tan específico. Al decir la ley nos estamos vinculando, nos estamos forzando a seguir algo que esté establecido y regulado por el órgano encargado de emitirla, que en nuestro caso es el Poder Legislativo. El problema es que si la ley es injusta, pues no estamos cumpliendo con un Estado de Derecho. Y cuando estudiamos Derecho, lo primero que se nos dice es, el derecho nunca es injusto, la ley sí puede ser injusta. El derecho siempre busca la justicia y la equidad, y en la ley no siempre lo vamos a encontrar, pero en el derecho sí, y por eso existen los principios generales del derecho. Entonces, ¿a qué nos vamos a someter? ¿A lo que dice la ley o a lo que dice el derecho? Entonces, ahí viene la cuestión de lo que ocurría con los nazis. Que los nazis, al establecer en la ley quiénes eran juzgados por el Estado por no obedecer la ley, que era pues seguir el mandato de su Tercer Reich y pues hacer la diferencia entre las clases, la segregación y la cuestión del encarcelamiento y envío a los campos de concentración de los judíos, aunque fueran alemanes, pero que ayudaran a judíos, y llevarlos a campos de concentración, a hacer trabajos inhumanos, en jornadas inhumanas, en condiciones inhumanas, y aparte, pues cometer homicidio cuando no eran ya útiles para el trabajo que se estaba realizando, pues simplemente estaban siguiendo lo que estaba establecido en la ley. Pero la ley era completamente injusta. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Seguir la ley o seguir el derecho y sus principios generales? Entonces, por eso no me convence mucho aquí esta cuestión. Por ahí creo que la frase que les había compartido hace unas clases era la de Mahatma Gandhi, que dice, cuando la ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Entonces, hablando de que si una ley es injusta, no tenemos la obligación de poder obedecerla. Y también hay un libro que se llama Desobediencia Civil, que no va enfocado a que vayamos en contra del Estado ni en contra de las leyes en sí, sino que cuando se presenten situaciones en que puede haber injusticias por parte del Estado,
pues existen diferentes mecanismos que podemos implementar para poder forzar al Estado o hacer ver al Estado que no está bien la forma en que está actuando. Mecanismos que ahorita estamos careciendo ahorita en nuestro país. Muchas situaciones que, pues desafortunadamente, no hay un mecanismo que nosotros podamos realmente ejercer cuando el gobierno se está equivocando, cuando el gobierno está tomando medidas que afecten a los ciudadanos, como fue la medida del transporte público aquí, reducir el horario, incrementar para los que crean o no crean en el COVID, en este coronavirus, creamos o no, la cuestión era el reducir el horario. Para empezar, si existe el COVID, pues el foco de infección va a ser muchísimo mayor. Lo estás potenciando a, no sé qué potencia podríamos llamarle, pero sería completamente elevado. Si no, de todas formas, estás afectando a los ciudadanos en el sentido de que les estás limitando a un horario, sabes que no tenemos la infraestructura adecuada, no hay suficiente transporte público, entonces lo limitas a un solo horario, pues la afectación para esas personas es mucho mayor. ¿Cuántas personas tuvieron que andar tomando taxis o compartiendo taxis para poder llegar a su trabajo porque pues habías tomado una medida no muy adecuada y luego la quisieron justificar diciendo que había más contagios en los automóviles que en el transporte público, y pues esa ridiculez nadie se las creyó. Entonces, no hay un mecanismo que nos ayude a defendernos ante este tipo de medidas, y luego que algunas medidas ni siquiera son legales, porque la reducción del transporte público no vino por un decreto. Ahí tenía que haber emitido algún decreto del gobierno del estado, y por lo menos yo nunca lo vi publicado, ni encontré que lo estableciera. Pues no es una medida completamente legal, fue una cuestión de hecho y no de derecho. Pues por eso tenemos que tener bien en cuenta cuando estamos hablando de una situación de seguir y respetar la ley, y en otra de buscar la protección real del derecho. Luego nos dice estado en el que las autoridades e individuos se conocen con apego a las normas jurídicas que protegen los derechos y libertades inherentes a las personas y que debe ser aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre. Pues aquí ya va un poquito más abierto, porque luego al hablar de normas jurídicas no estamos hablando únicamente de lo que se establece en una ley, sino de lo que se puede establecer en una gama de principios jurídicos o constitucionales, que tenemos las normas jurídicas y las normas morales. Normalmente en esa diferenciación pueden entrar cualquier tipo de normas que establezcan alguna relación entre lo que es lo que se debe de cumplir y lo que se debe de respetar. Muy bien. No sé si hay alguna duda, comentario hasta aquí de lo que he expuesto, o queja por hablar mal de nuestro gobernador y de nuestro especialista Oscar de la O. Muy bien. Entonces, los elementos que integran el Estado de Derecho, normalmente cuando lo estudiamos en la carrera de Derecho, lo que es el Estado y el Estado de Derecho, se enfoca en tres elementos, que son el territorio, la población y el gobierno. Pero eso estamos hablando más de una cuestión de lo que es el Estado en general, aunque muchos autores lo reflejan en ambos, en Estado de Derecho y en Derecho. Pero aquí nos estamos refiriendo al Estado de Derecho como una forma de conducirse una sociedad bajo parámetros de justicia y de legalidad para poder tener una convivencia social armónica y obviamente que llegue a satisfacer las necesidades y servicios de todas las personas integrantes de este Estado. Entonces, ¿cuáles son los elementos que la integran? Hay autores que le ponen orden a estos elementos. Yo creo que no necesariamente tienen que tener un orden, por eso lo puse en una cuestión circular, sin ninguna jerarquía, porque pues uno va entrelazado con el otro. Dentro de una legislación adecuada, vamos a encontrar esos elementos que la deben de
de contener. El primero es la paz social. Mientras haya paz social, es más fácil que se puedan dar todos los incentivos para el crecimiento y pues para tener una mejor certidumbre, tanto en el aspecto emocional como en el aspecto económico. Entonces la paz es un factor que influye. Por ejemplo, haciendo una comparativa igual entre Estados Unidos y México, México se considera un país pacifista y la misma Constitución marca que todos los conflictos se van a resolver de una manera pacífica, tiene el principio de no intervención, no intervenir con los demás estados y pues somos un país no bélico, a diferencia de los Estados Unidos, que es un país bélico y que pues normalmente está en constantes guerras, en constantes invasiones, intervenciones a otros países para democratizarlos, como ellos dicen, y llevarles la paz y la estabilidad mediante la guerra, pero pues es su forma de llevarles la paz. Pero si se fijan, un país que está marcado como no bélico tiene más violencia que un país que está marcado como bélico, como los Estados Unidos, por lo menos una violencia interior. Claro, existen también las cuestiones de violencia que están allá, también hay mucha inseguridad, no al grado, desafortunadamente, como el nuestro. Basta nada más comparar Ciudad Juárez o alguna de las ciudades de Tamaulipas con el resto de los estados de la Unión Americana y pues nos damos cuenta que es mayor el índice de violencia que hay aquí. Pero tienen otro tipo de violencias, como las cuestiones de los homicidios seriales o estas personas de homicidios masivos en las escuelas o en lugares públicos, y sobre todo por la cuestión del racismo. Acabamos de ver esta semana el policía que asfixió a una persona afrodescendiente o afroamericana, no sé dónde haya sido nativo la persona exactamente, pero también pues encontramos otros factores de violencia allá, pero si se fijan es muy diferente el factor en cada uno. En uno se refleja más la violencia en el interior y en otro se refleja más la violencia hacia el exterior. En la cuestión del progreso, pues se debe buscar el progreso no solo económico, por ahí lo decía Ernesto Zedillo cuando fue presidente de México, decía buscar el progreso no solo económico, sino también el bienestar de las familias. Claro, hubo una crisis tremenda en aquel entonces que afectó a muchas familias, pero pues a pesar de todo eso, el sistema se pudo sostener y se pudo lograr algo de avance. Para los que somos de mayor edad, pues sabemos que México es muy diferente del México de los 80s al México de los 90s. Fue un cambio completamente radical en cuestión de progreso, aunque nos hemos estancado, sobre todo en los últimos años. Pues en la cuestión de la equidad, ya habíamos hablado aquí la diferencia entre justicia y equidad, ¿verdad? ¿Sí? Pues sí. Muy bien. Perfecto, entonces sí tenemos bien entendida lo que es la equidad. Entonces, decíamos, pues, dar a cada quien lo que le corresponde en cuestión también de sus necesidades y no únicamente dar por igual a todos. Entonces se debe buscar una equidad, y luego estamos en un país que la misma Constitución nos dice que tenemos una cultura, tenemos una población pluricultural, donde tenemos diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes formas de vida. Entonces sabemos, obviamente, que no es lo mismo vivir en la colonia Colorines de San Pedro o en el Valle de San Pedro que vivir en alguna colonia de Apodaca, ciertas colonias, o de Escobedo, o de Juárez, o el mismo Monterrey, la Independencia, Moderna, Tierra de Libertad y todas esas. Entonces, sabemos que es completamente distinto cada uno y tenemos que buscar proporcionar los servicios de seguridad, de higiene, de educación, de salud, todo conforme a las necesidades de cada uno. Claro, sin exagerar, porque luego
colonias, buenas colonias como en San Pedro, apenas se queja un ciudadano y ya está la autoridad reparando o haciendo, dando solución al problema. Y en otras colonias así salga la gente a protestar y salga a buscar al alcalde, ni caso le hacen. Entonces, es llevarlo a un equilibrio, no porque vienes de una colonia con personas con mucha influencia, iba a decir personas que pagan más impuestos, pero luego últimamente se habla mucho de que son los que menos impuestos pagan en cuanto al predial y todo ese tipo de cosas. Entonces, pero a veces se dejan llevar más por la cuestión de la influencia y de esa cultura también que tienen de la exigencia de sus derechos. Pues nos dejamos más llevar por eso y a veces tal vez les estamos dando una atención de más de lo que en realidad debería de ser. Porque la misma autoridad de San Pedro no atiende lo mismo a una de estas colonias que a una de las colonias marginales. Pero pues sí debemos de buscar esa parte de la equidad. En cuanto a la seguridad, pues la seguridad ante todo, lo más complicado que hemos estado teniendo ya prácticamente pues, en los últimos 15, 20 años en nuestro país, que pues en Nuevo León afortunadamente se llegó a bajar el índice de delincuencia para el nivel que lo teníamos por ahí de finales de la década pasada y principios de la otra. Se ha logrado bajar, pero pues no hemos llegado a un nivel de seguridad donde realmente nos podamos sentir a gusto en este caso. Pero la seguridad es parte importante. Pues vamos a ver cómo nos va ahora con la llamada Guardia Nacional, a ver cuáles funciones que van a poner a hacer funciones igual que de policía. Bueno, pero ahorita están ocupados deteniendo a los migrantes para que no vayan a Estados Unidos. Están ocupados ahí en el hospital metropolitano, cuidando una bodega. Así. Ahí los tenemos, ahí hay como fácil unos 60 elementos. Sí. Debe ser muy importante la bodega. Pues, quién sabe qué tengan ahí. Dicen que tienen nada más suministro médico, pero pues quién sabe. Están los cubrebocas, los que, sí. Los que compró el Bronco. Ahí andan. O los de Samuel García, no sé. Muy bien. Con cuanto a la igualdad, pues esta igualdad que se ha estado peleando mucho, sin meterme en cuestiones de feminismo, pero pues la cuestión de la igualdad que se busca, esperemos que realmente llegue una igualdad y no una lucha entre sexos o una lucha entre géneros, que creo que es lo que menos debemos de estar buscando. Pero, perdón, pero digo, aparte que me siento en confianza, pues no me gusta así mucho estar atacando o estar presidente, pero pues sabemos la cuestión de la división entre chairos y fifís, y ahora también esto, creo que sí, porque lo alcancé a ver así en una noticia de los recursos que les quitó a otras dependencias enfocadas a la ciencia y la tecnología. Según lo que leí así rápidamente, porque no tuve tiempo de buscar una fuente, algún otro tipo de fuente para confirmar esto, que decía que se lo estaba quitando a los científicos el apoyo, que porque estaban más del lado de los conservadores, y que hizo la mención que como en sus tiempos estaban los científicos del lado de Porfirio Díaz. Entonces, ese tipo de cosas, este tipo de comentarios, pues realmente no fomentan a la unidad. Y pues al contrario. Una igualdad. Exacto, Sí. al contrario, yo creo que desde el principio tampoco me voy a meter en política, de hecho no me interesa mucho la política, pero viendo un poco la actuación de nuestros gobernantes, en este caso del presidente, yo creo que desde el principio ha fomentado, y grupos lo han seguido mucho, ese tipo que ha fomentado la desunión, la división, y por mucho, esa es una percepción mía, pero yo siento que se ha dedicado más a dividir grupos o al país que a gobernar como debería de hacerlo. Es mi percepción. Hablar
conservadores y hablar de fifis y de ninis y de todo, de muchos grupitos. Él yo creo que debería dedicarse a hablar de México y ya nosotros nos encargaremos de decidir si queremos dividirnos o no, pero fomentarlo desde su persona está mal, porque él ya dejó de ser el señor que era y se convirtió en una institución que debería de ser respetada, y yo creo que no está más bien está dejando mucho que desear en ese sentido. Correcto. Sí es. Pues sí, debemos de buscar la igualdad en todos los aspectos, en todos los sentidos. Grupos vulnerables de todo tipo, la sociedad en sí. Claro, es un ideal muy alto el poder llegar a hacerlo. Vienen muchas condicionantes, pero pues entre más nos acerquemos, yo creo que la igualdad es como muchos de los conceptos de dignidad humana, o hasta la misma excelencia y la misma felicidad que dices. Tal vez nunca lo puedes alcanzar, pero no por eso vas a dejar de buscarlo. Y puedes llegar a un punto en que te acerques lo más posible. Pues porque la igualdad en sí en realidad no existe en todo el mundo. O sea, no hay un país donde realmente sea igualitario. Y a lo mejor algunos de los países con mejor calidad de vida los podemos encontrar, pero son normalmente en poblaciones pequeñas. Ya hablando de países de población mucho más densa, pues se vuelve más complicado. Y hasta eso en cierto nivel de vida, porque pues no es lo mismo la extensión territorial que puede tener Suecia o Suiza y el nivel de vida, pues con extensión territorial que tiene países como Guatemala o El Salvador, que pudiéramos decir en proporción pueden ser muy parecidas, pero las condiciones de vida son infinitamente opuestas. Entonces, son muchos los elementos los que se tienen que dar para que haya esta real igualdad, pero pues no por eso vamos a dejar de seguirla buscando. En cuanto al bienestar, que es una de las palabras que más menciona nuestro presidente, pues es buscar realmente el bienestar de todos. Otra palabra que puede ser muy extensa en su interpretación, pero si la quisiéramos dejar en algo, por decir algo muy general, o algo que coincidiera con cualquier definición que podamos dar, pues va enfocada a atender todas las necesidades básicas de los ciudadanos. Pues, tener lo básico de salud, tener lo básico de educación, tener lo básico de alimentación, de vestido, de la diversión, que también entra en esta parte de los derechos, la recreación, el descanso. O sea, contar con esos elementos básicos es lo que necesitamos, y realmente sabemos que pues en realidad no es así. Entonces falta mucho para poder contar con un buen nivel de bienestar. Y es que el bienestar va todavía mucho más, es algo más profundo, porque va también en cuestión del sentir o del estar a gusto en la persona, porque luego a veces podemos pensar, bueno, es que esa persona tiene mucho dinero, tiene negocios y podemos decir tiene bienestar o económicamente está muy bien, pero luego a veces esas personas tampoco tienen un real bienestar, que luego a veces tener tantos negocios o tener un negocio tan grande, tan fuerte, te acarrea otro tipo de problemas como estrés, como problemas de salud, problemas emocionales, problemas de querer mantener un estilo de vida y no poder, no poder descansar y no poder tener un respiro. Entonces a eso tampoco le podemos llamar en realidad un bienestar total. Entonces este tipo de cosas también deben ser consideradas. En cuanto a la cuestión del orden, pues es un orden jurídico y social que se pueda tener en todos los niveles. Esto creo que en México lo tenemos bien establecido, aunque no está del todo respetado. O sea, tenemos un orden jurídico concreto, tenemos 3 instituciones que son la base, que es el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Luego tenemos los organismos autónomos, Comisión de Derechos Humanos, Instituto Nacional Electoral, el INEGI, que ahorita ya le quieren cambiar ahí sus funciones para ponerlo a hacer otra cosa. Bueno, agregarle más bien. Y tenemos el Instituto de Transparencia, todas esas dependencias autónomas que nos dan un marco legal y que nos rigen
tanto nos proporcionan un servicio de bienestar y nos imponen reglas o lineamientos y parámetros para poder conducirnos en un orden social. Sin embargo, pues creo que en el papel podemos decir que está todo casi perfecto. La cuestión es, en la realidad, qué tanto se atiende a este orden social. Entonces, hablando de cultura de la legalidad, ya hemos dicho que estamos muy por debajo de lo que podríamos estar o de lo que deberíamos estar, porque creo que sí estamos muy por debajo de donde deberíamos estar, principalmente porque nuestro sistema educativo, aunque tiene muchas deficiencias, creo que aporta lo suficiente como para que pudiéramos tener una mejor sociedad. Aporta lo suficiente como para que podamos comprender bien lo que es la cultura de la legalidad y tener un respeto hacia el orden jurídico. Entonces, por eso creo que estamos por abajo de la expectativa de lo que deberíamos de ser. Entonces, creo que en esa parte de orden aún nos falta. La cuestión de justicia nos falta bastante, no solo por la cuestión de la inseguridad o del acceso, de la cuestión de la impartición de justicia, sino también del acceso a la justicia. Hay muchos mecanismos, hay muchas leyes que ya se pudieron haber implementado, que ya se pudieron haber reformado y no se ha hecho aún. El ejemplo más sencillo, más común, es la cuestión del matrimonio igualitario. ¿Qué pasa en el matrimonio igualitario? Nuevo León no está regulado el matrimonio igualitario. ¿Te quieres casar? Tienes que hacer la solicitud ante el registro civil, que te la nieguen, irte al amparo y luego, después del amparo, que te resuelvan en tu favor para poder contraer matrimonio. Entonces, este no es un acceso a la justicia. Y luego uno de los principios constitucionales que nos marca es el acceso pronto y expedito. Entonces, expedito es sin trabas. Entonces, aquí no es ni pronto ni es expedito. Que no es pronto, porque no es como cualquier persona que vaya y ponga su solicitud y en un margen que es el normal o el cotidiano, puedas tener, tú puedes ejercer tu derecho al matrimonio. Pues no, desde ahí ya tú le estás alargando al tener que solicitarlo, esperar el rechazo y luego acudir ante las autoridades judiciales para que te den el amparo y protección de la justicia federal. Entonces desde ahí ya no está haciendo un acceso a la justicia pronto. Y luego expedito que no tenga ninguna traba, pues aquí ya hay trabas, porque desde el momento que te lo está negando y tienes que acudir a una instancia judicial, pues realmente no hay un acceso debido a la justicia. Y luego más que pues tienes que gastar en un abogado para poder llevar el juicio. Y así lo podemos ver con algunos otros, como es la misma adopción, como es el mismo, ya hay matrimonios de personas del mismo sexo, pues llevar un trámite ante el Seguro Social para que tu pareja pueda tener un servicio médico, para poderlo meter en una guardería. O sea, tienes que hacer todo este tipo de procedimientos para poder realmente aplicar un servicio que para todos los demás está al alcance de la mano, pero para ciertos grupos pues tiene que buscar otra alternativa. Entonces, en cuestión de justicia, no solo nos falta una justicia social, sino también nos falta una justicia legal que sea proporcionada por las autoridades. Entonces, y a eso sin meterme en la cuestión de la interrupción del embarazo, que varios estados de la República ya tienen regulada la cuestión de la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación y en otros no lo tenemos. Entonces, en México hay personas que sí tienen acceso a ese que está marcado ya como un derecho, al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, hay estados que sí lo tienen, mujeres que sí tienen el acceso a ese derecho y otras que no. Y que ahí definitivamente no hay un mecanismo, porque no puedes interponer un amparo, porque aunque lo interpongas, no se va a resolver dentro de esas 12 semanas que tú necesitas para que se resuelva en tu favor. Entonces, está completamente desprotegida, con independencia de si estamos o no de acuerdo con el aborto o la interrupción del embarazo, pues si ya hay un criterio emitido tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues creo que deberíamos de seguir ese mismo criterio y aplicarlo. Si ya hay una declaración de que es
constitucional y es justo para las personas, pues ¿por qué no establecerlo a todos por igual? Entonces, en este círculo que integra el Estado de Derecho, yo creo que tenemos las bases, vamos todavía en un camino que estamos todavía formando, todavía construyendo, pero viéndolo por un lado optimista, esperemos que la sociedad como tal nos vayamos involucrando en este aspecto y podamos ir generando una mejor cultura de legalidad y por ende un mejor estado de derecho. A ver, creo que parece que se me había brincado la diapositiva. Entonces, en un marco normativo de Estado de Derecho, lo que debe de buscar la ley, toda la legislación en sí, que involucra desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales, las leyes federales, las leyes de los estados y los reglamentos de los municipios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? Primero, pues proteger los derechos de todas las personas. Pues que ahí va con la cuestión de los derechos humanos. Afortunadamente, al tenerlo en nuestra Constitución como un concepto de derechos humanos, ya abarca todo derecho que exista o que pueda existir. Claro, hay que llegar a esa interpretación, a veces tendremos que acudir a ciertos mecanismos judiciales para que pueda ser realmente aplicado, pero bajo una interpretación amplia del artículo primero constitucional, en sí, todo lo que se pueda interpretar como un derecho humano tiene que ser interpretado como tal y obviamente aplicado como un derecho en favor de todas las personas. Entonces, la protección de los derechos va en ese contexto, que es por donde debemos de empezar, que debe de aplicarse de manera objetiva. Las leyes deben de ser generales, deben de ser aplicadas para todos en lo general. Claro, existirán sus excepciones, lo hemos dicho también algunas otras veces, la cuestión de una persona incapaz o una persona con alguna discapacidad, alguna cuestión emocional que no le permita entender de todo lo que es la ley o una conducta antisocial, pues no va a ser juzgada de la misma manera que alguien que esté completamente en pleno uso de sus facultades. Entonces, también se tiene que marcar esa diferenciación. No me acuerdo si aquí habíamos hablado en la clase pasada o antepasada del caso del robo, el que robó con un cuchillo y 1 kilo de barbacoa. Entonces, ¿sí lo platicamos o no? No, creo que no, Oli. No, eso no. Ok, gracias. Pensé que lo habíamos platicado. Una persona, ya también hace bastantes años, una persona que no tenía trabajo, ya no tenía para darle comer a sus hijos, y agarra un cuchillo de la cocina, se va y lo primero que ve es un hombre vendiendo barbacoa, lo amenaza con el cuchillo y se lleva el kilo de barbacoa. Le dieron 20 años de prisión a esta persona. Obviamente interpuso algunos recursos y lograron bajarle la sentencia, pero se tardó también un buen de años en que le pudieran reducir la sentencia y salir en libertad. Entonces no podemos juzgar igual a una persona que está robando por necesidad y que está utilizando un instrumento que realmente no es para delinquir y que a lo mejor, dada la situación, cayó en esa desesperación, pues no lo puedes juzgar de la misma manera que juzgarías a un delincuente que lo hace con toda la intención de delinquir. Entonces, en el derecho también se tienen esos parámetros. O sea, no es lo mismo llegar y quebrar la ventana de una casa para meterse a robar, que un cerrajero o alguien con conocimientos y herramienta de cerrajería llegue y abra la chapa con la herramienta que normalmente utiliza para un trabajo o para un oficio. Pues no se le va a juzgar igual a la misma persona que usa tanto el conocimiento como las herramientas para cometer actos ilícitos que a alguien que lo hace en un estado ya sea de necesidad o ya sea por una cuestión pues de conducta antisocial. Entonces, este tipo de elementos se deben de aplicar de una manera objetiva y buscando pues, que haya el mejor equilibrio en lo que se está juzgando. Luego, el cumplirlas y hacerlas cumplir, hablando de lo que decimos ahorita, pues, cumplir la ley, pero también que la autoridad haga cumplir con la ley. No siempre nos encontramos con esas situaciones.
Entonces, pues la cuestión va encaminada a que no nada más es establecer la ley y esperar a que la cumpla la gente, sino que como autoridad, pues tú estás obligado a velar porque se cumpla con lo establecido por el cuerpo normativo, sea como sea cuando sea. Y eso yo creo que es algo que está latente desde algo muy sencillo, cuando pasan estas personas que se apropian de algunos terrenos que están poblados y normalmente se van cerca de un arroyo, de un río, pues ven el terreno solo, voy y me construyo mi casa de madera, de cartón o lo que vaya encontrando, y luego pues ya estoy cerca del río, ya no me preocupo tanto por la cuestión del drenaje, ya nada más me preocupo por traer agua potable, y luego muchas veces se ponen cerca de alguna fábrica o de algún lugar donde puedan, como se dice coloquialmente, colgarse de la luz, y están recibiendo ya un servicio sin pagarlo. Entonces, se asientan ahí, la autoridad se da cuenta, pero no hace nada, normalmente. Luego, con el tiempo van creciendo, se van haciendo más y muchos van construyendo con material. Y llega el punto en que esos terrenos, por los que no pagan impuestos, por los que no pagan servicios y que además están robando algunos servicios públicos y están cometiendo delitos federales, realmente no se hace nada y muchas de las veces lo que aprovechan la autoridad, es decir, en tiempos electorales van y les prometen o en algunos casos les dan escrituras para ya que el terreno sea propio. Entonces se permite la ilegalidad y todavía se utiliza como una artimaña política. Entonces la cuestión es cumplir las leyes y hacerlas cumplir por todos y no usarlas nada más a conveniencia. Y claro, no estoy en contra de estas personas, es una cuestión también cultural para ellos y que realmente no del todo lo hacen por una maldad en sí, sino a veces por una cuestión de necesidad. Mucha gente que se asienta en estos tipos de terrenos es gente que viene de algunos otros municipios, de algunos otros estados, que no tiene dónde vivir, pues se les hace lo más fácil. Pero después se convierte en una costumbre y ahí van viviendo generaciones de familias. Entonces no es una cuestión por criticarlos a ellos en sí, porque pues su contexto no es tan fácil, no tienen un nivel educativo que les permita a veces poder tener mejores condiciones o tener conciencia de lo que están haciendo, pero pues sí es una cuestión que está dentro de la ilegalidad y que la misma autoridad lo permite y luego la misma autoridad termina premiándolo al darle las escrituras. Entonces, en esto quería hacer hincapié. Entonces, deben surgir de procesos democráticos. Hablamos ahorita de la democracia. Sabemos que no todos van a surgir de un proceso democrático, pero en la mayoría de las veces sí. Y pues la intención es que la sociedad sea parte de la generación de estos procesos legales. Y quizás porque como que se distorsiona un poquito cuando cambia de diapositiva. Es un perrito y ahora sí no es el mío, Factores que comprometen al Estado de Derecho. Factores de riesgo, la inseguridad, obviamente, pusimos ahí en el foro, la presión de la inseguridad, pues, Estado de Derecho en el sentido de ¿qué hago? Denuncio, tomo la cantidad que me escucha muy bajito de repente. Ok, es que hay unos perritos ahí ladrando. Sí, es que hace que baje. Ahí va. Creo que ya. Bien, gracias. Es que cuando hay sonido del otro lado y es algo fuerte, me baja a mí el volumen. Pues ahí ya me imagino que ya me deben de estar escuchando bien. Muchas gracias. Entonces, decíamos, en el ejemplo que habíamos puesto
al principio del foro pasado, existe primero la disyuntiva. Denuncio, genera estas consecuencias. No denuncio, genera estas otras. Pero luego no tomamos otra de las situaciones que pudieran haberse presentado. La justicia por su propia mano. Porque luego también hay quienes lo han intentado. El ejercer justicia por su propia mano, que también va en contra del Estado de Derecho. Y tuvimos, o tenemos todavía más bien, las autodefensas en ciertas comunidades y ciertos estados de Nuevo León. Que por ahí, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se apellidaba? El doctor, el de Michoacán, ¿verdad? Sí. Se me fue su... ¿No empieza con ese? La tuta. No. ¿Mande? No, la tuta era el... era él. Líder. El líder, La ¿verdad? tuta es el... No me acuerdo cómo se llama, pero tenía de alias la tuta. No, pero era del crimen organizado, ¿no? La tuta. Sí, creo que la tuta era de los Sí. caballeros templarios. No, era algo la así. autodefensa. Es maestro ahí en Michoacán y financiaba, les pagaba para autodefensas ahí al pueblo. Pero era el doctor. Un dinerito, era el Doctor. A ver. Ahorita lo sacamos. Es que el que decimos tiene otro nombre. Sí. Ahí va, vamos a ver. Manuel Mireles. Valverde. No, Doctor Malverde. Mireles. Mireles. Mireles, sí, es el de las autodefensas, ¿no? De Michoacán. Tenía unos, pero había otro que es el que había iniciado. Pues es el que tenemos de... no te creas. ¿Cuál? No sé cuál dices. Mireles es el que estuvo preso. Sí. Y fue el que luchó contra los caballeros templarios, que creo que luchó contra la tuta, Carlos. Y que también hubo algunos grupos de la delincuencia que iban y los armaban, porque sabían que estaban viniendo otros grupos y los estaban también extorsionando, secuestrando. No lo encuentro, lo voy a buscar y ya se los mando por WhatsApp, para no fallarle, pero sí me acuerdo de Mireles, pero había alguien más. Pero tú dices el de hace mucho con Cedillo. ¿Es el que dices tú? No. Fue en el de Calderón. Es Mireles. Pero es que había otro más, pero no me acuerdo Bueno. el nombre del otro. Si no lo encuentras, te lo cambio por Mireles. Ahí está. Bueno. Aceptado el cambio. Pero finalmente ellos autodefensas también caen en la ilegalidad, ¿no? Digo, están fuera de la ley y actúan fuera de la ley, y en el primer muertito pues ya están cometiendo homicidio porque no están regulados, ¿no? Sí, es correcto. Y luego la cuestión también iba porque en algunos casos sí llegaron a prender a alguien y lo pusieron a disposición de la autoridad, pero luego se dieron cuenta que en algunos casos pues lo soltaban y dijeron pues ya tenemos que hacernos justicia por nuestra propia mano, y se desvirtuó ahí la cuestión de la autodefensa y ya fue una cuestión de justicia por su propia mano. Entonces también esto nos detona la inseguridad. Entonces es algo que debemos de poner atención, pero pues sí sabemos que siguen habiendo muchos pueblos y comunidades donde llegas a hacer algo y te linchan ahí en la plaza pública, o por lo menos te dan un escarmiento. Pues son cosas que también no se deben de llegar a esos extremos. En cuanto a la corrupción, pues sabemos que es por ley, diferentes tipos de corrupción. La semana que entra por ahí vamos les pondré un video que tiene que ver con esta cuestión de la corrupción, en cuanto a un ejemplo que nos pone un conferencista, que a lo mejor un poco exagerado en su forma de hablar, pero ese ejemplo me gusta mucho porque refleja en gran medida lo que es la corrupción y lo que genera, y que a veces no nos damos cuenta, y con la corrupción nos hacemos daño a los mismos ciudadanos, y que no le estamos haciendo ningún daño al gobierno en muchas de las veces. Pero ya lo veremos.
más adelante. Pero sí la corrupción es algo que definitivamente atenta contra el Estado de Derecho. El desempleo, que también puede detonar tanto cuestiones de inseguridad y obviamente la pobreza, y ahorita estamos en esta etapa del COVID. Creo que no hemos llegado todavía a la etapa más dura, más extrema, pero pues mientras más se alargue la contingencia, mayor va a ser el índice de pobreza, más se va a disparar por culpa del desempleo. Y no solo el desempleo en sí de las personas que trabajen para alguien, sino pues los comercios y la gente que se dedicaba a generar por una actividad comercial, pues le ha pegado mucho en la economía. Últimamente se ha hablado, bueno, en mi semana se había hablado que la cuestión del fútbol, el cancelar las ligas, decían es que le va a pegar a los futbolistas. Pues sí, yo entiendo que les va a pegar a los futbolistas, pero a toda la gente que vivía de ese medio, los que vendían tacos, los que vendían refrescos, los que vendían cerveza, los que tenían su puesto fuera del estadio, todo ese tipo de personas, los mismos empleados tanto del estadio, de seguridad y de los clubes de fútbol. Pues los que vendemos los abonos, nada, no es cierto. Los que los revenden, los que los rentan. Los que los rentamos, no, para nada. Yo voy. Entonces a todos ellos les pega en gran medida. Entonces, pues ahí en la cuestión del desempleo, yo creo que todavía no llegamos al punto más crítico. Esperemos que no siga avanzando. Pero esto pega en todos los rubros, ¿no, Lick? Sí. Porque pues también le pega mucho la inseguridad, es decir, entre más tiempo pase, más se acrecenta la inseguridad, y en algunos casos Sí. la corrupción no se diga, y pues por ende la pobreza, con el desempleo pues sí viene la pobreza. Correcto. Sí, al llegar ya a la pobreza, pues ya estamos, que se aumente el margen de pobreza, pues ya vamos a llegar a una situación que pudiera volver a generar un círculo de volver a la inseguridad, o detonar mucho más fuerte la cuestión de la inseguridad, no solo en cuestión de que la gente pueda salir a robar o a hacer algo, sino también las protestas, las marchas, o ir en contra del gobierno, o simplemente, pues, ya no tengo para pagar la luz, ¿quién me la cortan? Pues me voy a colgar, del agua y vamos pues a buscar otros medios para tratar de subsistir. Pues ya vemos también cómo se va presentando esto de la contingencia. Yo pienso, a como lo ha hecho este gobierno, pienso que ahorita no ha habido apoyos ni para la luz, bueno, para los servicios básicos en general. Quiero pensar que también es una medida electorera o medida para acarrear la simpatía, es decir, espérate hasta que ya de plano esté más crítica la situación, donde de plano una gran cantidad de gente no los pueda pagar, y ahora sí, avienta el subsidio, ahora sí avienta el apoyo, y es más fácil que se sientan más agradecidos cuando sentían que tenían la soga al cuello, que antes, cuando no se sentían así. O sea, si desde un principio hubiera empezado el apoyo a no pagar el recibo de la luz, la gente no lo hubiera visto como una cuestión de una necesidad o un apoyo realmente necesario. Pero si lo haces ya cuando deben un recibo y no lo pueden pagar, pues ahí la gente, va a haber muchos que lo van a agradecer y no se les va a olvidar. Entonces, creo que lo están utilizando como una estrategia política. No creo que nos vayan a dejar así a muchas personas que están sin empleo, no creo que los vayan a dejar sin el servicio de electricidad. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, estos factores son los principales que atentan contra el Estado de Derecho, que realmente comprometen su eficacia. Entonces, en otra medida, perdón, se me fue aquí la imagen, pero un poquito. En los retos para el Estado de Derecho, que estos son en general, que pueden ser para cualquier país, es la conducta social cambia constantemente. Entonces sabemos que estoy tratando de poner aquí, se me cambia una ventana y otra, ahí ya los veo ustedes y ya veo la presentación. La conducta social o la forma de ser, las costumbres en las comunidades y en las ciudades y
los estados en sí va cambiando y se va transformando. No podemos decir que es lo mismo ahorita en México de hoy que de principios del siglo, mucho menos finales del siglo pasado. Pues, tanto la forma de comunicarnos, la forma de interactuar y la forma de ver televisión y de ver, de recibir los sistemas educativos también es completamente distinto. Hay muchos que les puede parecer mucho 20 años, pero en realidad pues no es tanto, y el cambio y la evolución que se ha ido dando pues es muy significativa. Entonces todo esto ha ido evolucionando y nos trae nuevas formas de ver el derecho y de ver a la sociedad en sí. Las mismas fórmulas pues no van a funcionar para siempre. En este contexto pues tenemos que ir cambiando. Entonces las mismas leyes que se aplicaban hace 20, 30 años no pueden ser las que se apliquen ahora. Tenemos que cambiar los mismos mecanismos. Hemos hablado en la clase de prevención, hablábamos de los mecanismos alternativos, la mediación, el arbitraje. Pues son otras formas también de llegar a la justicia, la misma justicia restaurativa. Otra forma de poder ver desde otro panorama la cuestión de la criminalidad y poderle dar otro enfoque y no nada más irnos al castigo. Y no pensando que por castigar o poner penas duras vamos a reducir la criminalidad, sino que vamos a buscar diferentes formas para poder llegar mejor a una justicia social. El lograr el balance entre los derechos individuales y colectivos, que también creo que es algo con lo que hemos chocado mucho últimamente. A veces ciertos grupos buscar la colectividad y ciertos grupos buscar únicamente la individualidad, y creo que no hemos podido llegar a un acuerdo, más en estos temas de consumo de marihuana o de cualquier estupefaciente, la cuestión del aborto, la cuestión del feminismo, igualdad de derechos entre el varón y la mujer, o la aceptación de los géneros. Entonces, todo este tipo de cosas creo que no hemos podido llegar a un verdadero equilibrio, y pues es lo que se debe de buscar en un Estado de Derecho. La democracia debe ser una forma de vida, entonces, implementarla en todos los sentidos. Por ahí la Secretaría de Educación ha desarrollado muchos programas enfocados a esto, acompañado de diferentes dependencias. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sacado algunos videos relativos a la implementación de cursos para niños de primaria, donde mediante caricaturas se les hace ver la cuestión de la necesidad de la igualdad y ver que todos somos iguales, hombres y mujeres, niños y niñas, y llevar a una cuestión de que mediante mecanismos democráticos, desde algo tan simple que se les pone a ellos de decir, vamos a elegir la película que queremos ver en el grupo, entonces hacerlo democráticamente, desde la forma de qué vamos a jugar voto, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar escondidas, y elegirlo democráticamente y que todos estén de acuerdo y respetar lo que los demás quieran y lo que los demás no quieran hacer. Entonces se va tratando de implementar esa cultura poco a poco en los niños para que vayan creciendo como ciudadanos democráticos y responsables, pero que se vaya estableciendo como un estilo de vida y no como una forma impuesta por el Estado, que es cuando pues no siempre es acatada realmente por las personas. Entonces no es sencillo cumplir con las reglas en todo momento. Lo que acabamos de ver en el ejemplo es pues algo complicado en algunas de las ocasiones, pero pues lo que se trata es de que sí vayamos cumpliendo con esta función de mantener un Estado de Derecho acorde a todas nuestras necesidades como sociedad. Preguntas para reflexionar. Adelante. ¿Viene a comentar algo? No. Al perrito. Comentar algo. Muy bien. ¿Qué papel crees que juega la sociedad en el proceso de transformación de México en un país con un Estado de Derecho fortalecido? O sea, ¿qué papel está jugando ahorita la sociedad para poder llevar a México a ser un verdadero Estado de Derecho? ¿Alguien que quiera contestar? Bueno, adelante. Pues, yo creo que
en este proceso de transformación, que no es nuevo, ahorita lo comentabas, tiene muchos años, así como tiene muchos años de estar un resurgimiento de la inseguridad en el país, de grupos armados, también la sociedad ha estado en un proceso de transformación, y lo que sí se busca es tener este Estado de Derecho, y tener una sociedad incluyente en los aspectos sociales, ya sea, llámese políticos o de intervención social. Yo creo que esa transformación o ese proceso ha llevado tiempo y va a seguir llevando tiempo. Cada vez es más de intervención social. Yo creo que por ahí sí han sido, hay muchos grupos radicales que hacen manifestaciones y por ahí siento yo que se equivocan en algunas cuestiones, sobre todo las violentas, por hacerse escuchar, y creo que es parte de este proceso, y no solamente social, porque si la sociedad se torna así, es decir, si la sociedad se manifiesta, pues se manifiesta a favor o contra algo o alguien, y ese algo o alguien, incluyendo al gobierno, pues tendría que escuchar y también actuar en consecuencia. Entonces, el proceso, que creo yo, desde mi punto de vista, no es nuevo, y sí juega un papel muy importante la sociedad. Yo creo que nadie debería de callarse, al contrario, es alzar la voz de una manera, obviamente, en la que sí pueda ser escuchado, y escuchado por todos, porque al levantar la voz lo escuchamos todos como sociedad, y también lo escuchan nuestros gobernantes y nuestros líderes, y yo creo, bueno, por ahí creo yo que va ahorita el proceso de transformación. Bien, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? De pasar a la... Así igual como la sociedad, o sea, ¿qué papel va a desempeñar en la transformación de este Estado de Derecho? Pues prácticamente es el 50%. Bueno, ahí te estás adelantando a la siguiente pregunta, pero vale, porque aquí dice, ¿qué papel crees que juega? Y acá, ¿qué papel crees que deba de jugar? Entonces, escuchamos. Bueno, sí, es un papel de 50%, porque si bien como lo comentaba Jorge, o sea, sí está bien, todos nos debemos de hacer escuchar, todo, debe haber esa inclusión general donde todos podamos vivir en esa armonía que pareciera todavía muy distante. Pues debe haber ese medio de comunicación que permite el correcto balance entre lo que la sociedad quiere y merece y lo que el gobierno da y quita. O sea, es algo muy, muy difícil de ponerlo en perspectiva general, pero prácticamente, ¿qué papel debe tener la sociedad? Pues para empezar, tener esa apertura a ideas, tener ese entendimiento a que también todo está cambiando, no nada más están cambiando ciertos sectores, es un cambio general. Debe de aprender a aceptar, dejar de ser esta gente tan sensible, o sea, que llegamos a un punto en la transformación que se está llevando a un lugar donde en vez de promover esta libre expresión, se está apartando muchísimo más por todas estas cuestiones de lo políticamente correcto e incorrecto. Entonces, ¿qué papel debería jugar la sociedad? Para empezar, debe tener una mente abierta a la sociedad, debe de aportar, dejar de quejarse, sino que buscar la solución en conjunto. Creo que va a ser la única forma en la que, por lo menos por la parte de la sociedad, que si la sociedad se organiza, pues el gobierno se tiene que ajustar a la sociedad también. Es correcto. Es cuando hay una exigencia por parte de la sociedad, pues el gobierno también se va acoplando. Porque luego también muchas de las cosas que encontramos en la sociedad es que el gobierno también da o quita, dependiendo también la tendencia de la sociedad. Volviendo al caso que decíamos aquí, por ejemplo, la cuestión del matrimonio igualitario y la interrupción del embarazo, ¿por qué Nuevo León no se ha regulado? Porque seguimos siendo
en mayoría una sociedad conservadora, aunque somos muchos los que podamos pensar o tener un pensamiento progresivo, los mismos políticos han detectado que en su mayoría no es así. Entonces, ninguno de los partidos quiere asumir el costo político de regular la cuestión de la interrupción del embarazo o la cuestión del matrimonio igualitario, porque sabe que le van a costar votos. Entonces, con referencia en eso, también son que tienen medidas progresivas o no progresivas. ¿Qué pasó en el caso de Andrés Manuel y de Marcelo Ebrard? Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la Ciudad de México de 2000 a 2006, o 2000, no creo que duran 3 años, no duran 6. 2003, 2006, algo así, pero fue antes que Marcelo Ebrard. Bueno, desde la época de Andrés Manuel ya empezaba a hablarse de las cuestiones del matrimonio igualitario. Llega Marcelo Ebrard y lo que hace es ya impulsarlo, llevarlo a cabo, y de hecho Marcelo Ebrard lleva la primer boda masiva de personas del mismo sexo, que fueron 800 parejas, algo así. Pero lo hicieron en función de que sabían que eran votos que les iban a servir para la elección presidencial. Entonces dijeron, acaparo este grupo de personas y yo sé que me voy a ganar votos, muy contrario a lo que sucedería aquí. Entonces saben que les puede costar votos a algunos partidos políticos. Entonces también va en función de lo que la sociedad pida o que lo que la sociedad exija, lo que el mismo gobierno nos va a dar. Si realmente quisiéramos y exigiéramos un gobierno que no fuera corrupto, yo creo que ya pudiéramos ir trabajando en eso desde un tiempo y a lo mejor ya llevaríamos un avance muy fuerte. Pero en realidad, ¿por qué se genera la misma corrupción? Porque te pasaste un alto, porque no llevabas la tarjeta de circulación vigente, porque no traías la licencia y ya la traías vencida, porque venías alcoholizado. Pues, por ese tipo de cosas se genera la misma corrupción, porque no quisiste pagar el predial o no pagaste el permiso de construcción y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, no. Y ha sido un problema de cultura, ¿no, Lick? O sea, es un problema de cultura social. Y digo un problema porque por más duras que pongan las penas ante este tipo de normas o leyes, por ejemplo las viales, por más duras y más caras que las pongan, sigue habiendo retenes y sigue cayendo gente que está cometiendo la falta de este tipo de reglas, ¿no? De normas o de leyes que están surgiendo dependiendo de la necesidad. Yo creo que es una cuestión colectiva, obviamente social, donde todos debemos de participar. Y un punto, el que yo me quiero referir es, yo creo que el gobierno está actuando, ahorita tú lo mencionabas, el gobierno actúa, sí, mucho para tener esos votos que necesitan los partidos o los gobernantes, los políticos, y lo hacen únicamente pensando en las personas a las que pueden llegar, o los sectores sociales a los que pueden llegar para fortalecer su partido. Y no lo hacen pensando en la proyección a futuro, por ejemplo, en el ámbito de la prevención. ¿Por qué quieres decirle al tomador que no maneje tomado? Claro que es por seguridad y yo así lo voy a ver siempre, más que por las recaudaciones ahí monetarias que puedan tener. Pero ¿por qué no mejor le enseñas al niño desde la primaria que hay una ley, que hay una norma, y que estas generaciones, si lo hubiéramos hecho en el 2000, tendríamos, algunos de los compañeros que están aquí, hubieran pasado por eso, a lo mejor mis hijos hubieran pasado por eso y hubieran aprendido esa parte de la prevención que no se tocó en ese tiempo, y al día de hoy todavía es un problema tratar de meterse a enseñarles a los niños cuál es el deber ser, cuáles son las políticas que surgen y que estamos siguiendo o que queremos seguir. Quieren que nosotros los adultos hagamos todo de la noche a la mañana por los grupos sociales que hay radicales, y nadie voltea a ver a estas criaturas. Lo mencioné yo antes en uno de los temas que pusimos no sé si lo recuerdas en el aula, y lo vuelvo a mencionar porque ha sido parte de un pequeño estudio que me ha gustado hacer para mí,
en donde no se ha aplicado nada para la prevención desde los infantes. Yo creo que si metemos a los niños al área de la prevención psicológica, social, criminológica, legal, como todas, al mismo tiempo, vamos a tener un mejor futuro en los grupos sociales que tenemos en México. Y también en los partidos políticos, porque estas criaturas van a crecer y son los próximos gobernantes. Exacto, son los próximos líderes que van a tomar esas decisiones. Yo creo que para que pase esto que comenta Jorge, debe como que entrar en moda, ¿no? O sea, que realmente ahorita, como está trabajando el gobierno de atender lo que está de moda para poder ganar votos, pues yo creo que tiene que pasar algo muy fuerte para que los niños entren de moda. Pero ¿cuándo lo vas a poner de moda, Carlos? Si el político no le interesan los niños. Exactamente. Porque no van a votar por ellos. Si estamos hablando del gobierno que está ahorita, o sea, aquí sabemos que la sociedad, aquí es donde ponemos, o la sociedad se organiza, porque si vamos a depender de que de aquí a que el gobierno quiera hacer algo, pues nos vamos todavía como 10 sexenios adelante, 20 sexenios. O más, no lo vamos a ver nosotros, sí, claro. Exacto. Esperemos que sí. Esperemos que sí, es correcto. Muy bien, vamos a la última pregunta. Muchas gracias por las aportaciones. Claro. ¿Qué acciones cotidianas cambiarías para contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho? Bueno, pues ahí quedó una. El ejemplo. O sea, actuar con el ejemplo. Correcto. ¿Alguien, compañeros? Pues que casi no han hablado. Hilary, he estado muy callada. ¿Qué acciones cotidianas cambiarías? Pues sí, o sea, estoy de acuerdo con los compañeros, hay que también contribuir con el ejemplo. Por ejemplo, ahora de que soy maestra, pues hay que ser como que más cuidadosos en la forma aquí en la forma en la que te comportas con los niños. Entonces, también hay que dejar de que tengan sus propias ideas. Obviamente son niños, pero pues no hay que, ¿cómo le diré? Como que obligarlos a que crean de la misma manera de que uno cree. El darles esa libertad de pensamiento. De pensamiento. Muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que una de las maneras de poder llegar a la sociedad es por medio, ahorita Carlos lo decía, por lo que esté de moda. Ponemos de moda a muchos personajes en la televisión, ponemos de moda a muchos políticos, que se habla a nivel mundial. Por ejemplo, nuestro presidente está en boca de todos a nivel mundial. Y vamos poniendo, y se van poniendo de moda. Yo creo que hay que llegarle a la gente por este medio, ¿no? Por los que son más escuchados, e ir poniendo un chip, pero adecuado, porque son tantas maneras de pensar, son tantos, yo creo que nos meten como sociedad en conflicto. Cada vez que nos dicen, haz esto, y lo vemos ahorita con la pandemia, todos los días vemos por lo menos 3 o 4 diferentes puntos de vista. Yo sigo mucho el de aquí de San Pedro, obviamente, porque pues aquí está mi entorno laboral. Sigo mucho el de los municipios, por los que vivimos fuera del municipio de San Pedro. Y también vemos el federal, y todos son puntos de vista encontrados. Entonces, ¿cómo llegas a la sociedad? Y cómo tienes un frente común con la sociedad si tenemos tantas voces y tantas maneras diferentes de pensar. Y también incluimos a la sociedad en las maneras de pensar. No todos pensamos igual. Es válido tener varios tipos y frentes de formas de pensar, pero si hacemos uno común, y si empezamos por algo básico, y si hacemos un proyectito pequeño donde todos estemos, o la mayoría estemos de acuerdo, que sea equitativo, que sea igualitario y que sea positivo para todos y todas, a lo mejor por ahí podemos empezar. Pero esto no va a traer votos, esto no va a traer dinero,
esto no va a dejar conformes a todos. Esto sería solamente por cambiar la cultura sin ningún tipo de lucro. Y eso no vende, eso no interesa mucho, no a todos, tampoco generalizo, muchos pudiéramos estar interesados, pero ese es el común. No vende, no me trae nada, entonces lo desecho, lo dejo de lado, lo dejo en el cajón. Con las iniciativas que están en el cajón, muy buenas iniciativas, y siguen en el cajón de la Cámara. Sí, de hecho, precisamente estaba viendo esta semana en otra clase la cuestión de muchas iniciativas que se han presentado en favor de poder cambiar una mejor sociedad, y muchas están ni siquiera en discusión. O sea, son cientos de iniciativas y solamente se discuten las que interesa ahorita a diputados, a senadores y ciertos grupos. Y todas las demás ahí van quedando. Oye, a lo mejor sacan una ahora que se aproximan las elecciones y vas a dejar contento a un grupo minoritario, pero vas a ganar adeptos. Entonces, eso no se vale, eso es nuestra política mexicana, ¿eh? Y yo creo que estamos mal, empezando por ahí. Sí, nuestra política ahorita es comprar gente. Exacto. Cuando no deberíamos, la política no debería estar encaminada a eso, sino, o sea, puede ser que no te ganen los 1,000 votos, pero que tus propuestas sean para mejorarlo. Exacto. Sí. Y ha habido quien ha querido, pero no lo hemos visto llegar. Por ahí se nos quedó en Lomas Taurinas y en otros lugares. Exactamente. Sí. Sí es. Pues bueno. Ok, pues hasta aquí no sé si hay algún otro comentario, duda. No, porque ya me enojé. Nada, no es cierto. Muy bien, bueno, pues esto es en lo que correspondía a la clase de hoy. Ya la próxima semana nos veremos. Por ahí creo que vamos a tener, no sé si ya les avisaron de la fecha, que vamos a tener una serie de webinars, pero no me acuerdo exactamente qué día. ¿Se acuerdan que hubo el pasado, que se hizo en conjunto de todos los grupos? Bueno, ahora lo van a hacer por medio de conferencias, pero no me acuerdo en qué fecha exactamente. Ya como quiera les confirmo. Ya se aproxima, son unos 3 sábados, algo así. Nada más que era el comentario para estar preparados. El siguiente es clase normal y luego ya, yo creo que ya ese día les puedo decir exactamente cuándo corresponde el siguiente. Y pues vamos con tema y luego ya empezamos a trabajar sobre el proyecto. Entonces, si no hay más dudas o comentarios, que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo y hablando como quiera por WhatsApp. Igualmente, buen fin de semana para todos. Gracias, buen fin de semana. Igualmente. Gracias, bye. Que te mejores, Selina. Gracias. Bye. Bye.